Bienvenidos a la clase de la élite. Segundo año. Prólogo. El monólogo del estudiante de la habitación blanca. En ese mismo momento, en un aula de primer año dentro de la preparatoria de educación avanzada, el maestro estaba enseñando un programa de estudios tosco y de muy bajo nivel. Los estudiantes de mi edad se rascaban la cabeza cuando se enfrentaban a una pregunta que a mí me aburría hasta las lágrimas. Entonces yo creé una ilusión, con un grupo de estudiantes de kindergarten conmigo como adulto en medio de ellos. No era la primera vez, pero yo lamenté la inutilidad del aprendizaje de aquí, y la pérdida de un tiempo muy valioso. De vez en cuando, alguien aparece en mi cabeza, porque, de repente, la emoción conocida como odio se filtra en mi corazón, recordándome por qué estoy aquí, y sin querer, aparece poder en mi mano derecha que sostiene el bolígrafo de la tableta, Ayano Kouji Kiyotaka. Cuando me di cuenta de ese nombre por primera vez, aunque yo intentara recordarlo, era difícil recordar la fecha exacta, pero yo estoy bastante seguro, sin embargo, de que el nombre se grabó en mi memoria desde que puedo recordar. Nadie de los que estudiaban en la habitación blanca desconocía ese nombre. Por eso, la razón de esto es simple, porque es mejor que cualquier otro estudiante, en cualquier grado o edad. Nadie podía superar a Ayano Kouji Kiyotaka de la cuarta generación. Como resultado, Ayano Kouji Kiyotaka fue creado para ser el modelo perfecto. Solo un niño pequeño, pero tuvo un gran impacto en toda la habitación blanca. No sería exagerado decir que los de la quinta generación, un año por debajo de él, fuimos los más influenciados por él. Se decía que no importaba lo extremo que fuera un programa de entrenamiento, era capaz de dejar un legado de excelencia. Sin embargo, en cuanto a eso, yo era igual. Siempre había sido yo quien tenía notas excepcionales entre la quinta generación. Siempre demostré que era más un genio que todos los demás. Pero, aunque yo soy un genio, nunca he sido reconocido ni una sola vez. En cuanto a la razón, yo no creo que tenga que decirlo. Siempre fueron las mismas frías palabras que salían de la boca del instructor Ayano Kouji Kiyotaka. Era mucho mejor que tú hace un año. Por mucho que yo lo intentara, por excelentes que fueran mis resultados, no me reconocían. Todo lo que yo recibía eran órdenes, diciéndome que alcanzara al inalcanzable, al ser divino. Algunos de los que estudiaban en la misma habitación que yo empezaron a adorar a Ayano Kouji Kiyotaka, que había sido convertido en un dios. ¡Qué lástima! Originalmente aceptaron la educación para convertirse en el número uno, pero renunciaron a convertirse en el número uno ellos mismos. Ese tipo de personas, ¿cómo podrían sobrevivir en la habitación blanca hasta el final? Por último, yo no necesitaba reírme de cómo el grupo fue eliminado uno a uno. Sin embargo, yo tuve periodos de debilidad. Aunque es cierto que yo no lo adoraba, yo sospechaba que la figura conocida como Ayano Kouji Kiyotaka no existía en realidad, y en cambio era solo un personaje utilizado para motivarnos. Los instructores deben haber percibido mis sentimientos. Un día, yo recibí órdenes del instructor de que me llevaran a una de las salas de visita utilizadas por los de fuera. Fue a través de una capa, pero allí, por primera vez, yo pude confirmar la existencia de Ayano Kouji Kiyotaka con mis propios ojos. Él no podía saber que yo lo estaba mirando, pero él minimizó sus sorprendentes calificaciones. Hasta el día de hoy, yo todavía recuerdo su figura, y yo tiemblo sin darme cuenta. Sin embargo, pregúntenme si yo siento que estoy mirando a un dios, y yo lo negaré rotundamente. No es así como funciona. Esa existencia es nuestro enemigo. Adorar no es bueno. Solo el odio es un sentimiento que puede hacernos crecer. Sí, es el sentimiento de odio lo que hace que mi cuerpo tiemble. Fue debido a mi odio incesante, por lo que me permitió permanecer con éxito en la habitación blanca hasta el final. Pero en el fondo, la veneración, el odio y demás son sentimientos o pensamientos particulares de un individuo. Para la gente de la organización, lo que los estudiantes piensan no es importante. El objetivo final de la habitación blanca no es crear personas que puedan convertirse en el número uno. En su lugar, es establecer la investigación que permita la producción en masa de personas excepcionales. Esa es la verdadera razón de la existencia de la habitación blanca. No importa si soy yo Ayano Kouji Kiyotaka. Mientras sea un ejemplo de éxito, no importa quién sea. Y por eso los fracasos no tienen ningún valor. En otras palabras, si Ayano Kouji Kiyotaka es elegido como la historia de un éxito, entonces, ¿qué pasaría con el significado de mi existencia, que estaba estudiando tanto? Solo se consideraría como uno de los muchos fracasos, acabar con una vida sin valor. ¡Qué trágico final del camino! Yo terminaría en el mismo lugar que los estudiantes que fueron eliminados.
¿Cómo podría estar yo de acuerdo con una cosa así? Yo necesito probar que Ayano Kouji Kiyotaka no es el número uno por todos los medios necesarios. Yo tengo que ser reconocido por esa organización como la verdadera historia de éxito. Y entonces se me presentó una oportunidad única en la vida. Ayano Kouji Kiyotaka incumplió sus órdenes, negándose a volver a la recién reanudada habitación blanca. Gracias a esto, el yo que nunca había interactuado con él antes, tuvo la oportunidad de contactar con Ayano Kouji Kiyotaka así es. La oportunidad única de enterrarlo llegó por fin, y por esa razón, es mejor desechar este sentido común inventado. Según todos los indicios, matarlo, también es una forma de resolver este problema. Capítulo 1. La vida escolar está cambiando. Ese día, la clase 2D se enfrentó a una situación extraña que nunca antes había experimentado. La pierna derecha de Teruhiko Yukimura temblaba, mientras miraba hacia la entrada del aula una y otra vez. ¿Puedes calmarte un poco? No han pasado ni 5 minutos desde que Kiyopon se fue. Fue llamado por la profesora, ¿verdad? Va a pasar un tiempo. Asebe Haruka, una compañera de clase y amiga cercana, habló con Yukimura. Sakura Airi y Miyake Akito se sentaron a su alrededor. Estoy tranquilo, no se preocupen, respondió Yukimura. Aunque dejó de mover la pierna temporalmente, no tardó mucho en volver a ponerse tenso. Silenciosamente sacudió su pierna de arriba a abajo, y le crujieron los pantalones. Yukimura planeaba hablar con Ayano Kouji después de clases, pero se rindió temporalmente debido a la aparición de Orikita. Entonces se enteró por ella de que Chabasila Sensei lo llamó y que se fue a algún lugar, así que decidió esperar en el aula a que regresara. Asebe suspiró, algo desamparada, y miró por la ventana. Sabiendo muy bien que Yukimura no solía sacudir su pierna, se dio cuenta rápidamente de que no tenía sentido seguir intentando calmarlo. La atmósfera en el aula de segundo año de la clase D era pesada. El cielo de mayo que marcaba el comienzo de la primavera es muy azul y claro, tan hermoso, pensó Asebe. Luego, pensó en ello una y otra vez. ¿Cómo se llegó a esta situación? El primer y segundo año se juntaron para el examen especial de abril. En la quinta prueba de ese examen, su amigo Ayano Kouji Kiyotaka obtuvo una puntuación perfecta en matemáticas. Si fuera un examen normal, no sería sorprendente ver a los estudiantes obtener una puntuación perfecta. Con el académicamente fuerte Yukimura a la cabeza, los estudiantes que obtuvieron una puntuación perfecta aparecían de vez en cuando. Por supuesto, ocasionalmente un estudiante inesperado y oculto obtenía una calificación perfecta. Estas personas o bien estudiaban muy duro antes de los exámenes, o tenían suerte con lo que el examen cubría. Ayano Kouji obtuvo una calificación perfecta, lo cual debería ser imposible. Es como si estuviera presenciando un truco de magia. El hecho de que usara específicamente su apellido para llamarlo mostró el resentimiento de Yukimura así, que resolvió esa pregunta. Kiyotaka-kun es realmente asombroso. Para intentar cambiar un poco la lúgubre atmósfera actual, Sakura dijo esto con una sensata sonrisa en su cara. Pero esto tuvo el efecto contrario, y la cara de Yukimura se tensó aún más. He trabajado para entender las habilidades académicas de todos durante nuestro primer año, al menos a un cierto nivel. Por eso me sorprende tanto este resultado, porque basándome en eso juzgué que nadie podía responder la pregunta «Cuéntame más». Al escuchar la conversación del grupo Ayano Kouji, Shinohara se unió. Antes de que se diera cuenta, muchos de sus compañeros de clase estaban escuchando lo que Yukimura estaba diciendo. Todos han comprobado la tableta, ¿verdad? ¿Hay alguien en la clase que haya obtenido una calificación perfecta en alguna de las asignaturas? No, miren las otras clases también, y estará claro. Miren la totalidad del segundo año. Ni un solo estudiante, ni siquiera Ichinose o Sakayanagi, obtuvo una calificación perfecta. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Yukimura trajo la realidad de lo que pasó y la puso sobre la mesa. Usando la tableta, podías ver los resultados de los exámenes fuera de la clase 12. Ni siquiera me di cuenta. Hasta puedes ver los resultados de las otras clases. ¿Por qué? La sorprendida Shinohara tomó la tableta que le dieron, y la pasó incrédula. Quién sabe, tal vez sea por la introducción de la OA, o tal vez sea por alguna otra razón. No importa cuál sea el motivo, tendremos que esperar hasta el anuncio de los detalles del próximo examen para saber la respuesta OA. Odio esto. No significa que mucha gente sabrá mis notas. Esto es lo peor. Karuizawa Kei, la líder de las chicas de la clase, dijo esto mientras se lamentaba. Luego continuó diciendo esto: quizás Ayano Kouji-kun es solo un genio de las matemáticas. ¿Sabes?
A veces en esos dramas de televisión y esas cosas, no hay un protagonista que solo usa las matemáticas o algo así para resolver el caso de asesinato. Tengo ese tipo de sentimiento, escuchando las palabras de Karuizawa, que aunque era una persona distinta era igual de torpe. Yukimura lo rechazó con una expresión de estupor. Entonces dime, ¿por qué no obtuvo una puntuación perfecta en sus anteriores exámenes de matemáticas? Si puede resolver preguntas como las que se hicieron esta vez, no tiene sentido que no haya obtenido una puntuación perfecta o algo parecido todo el tiempo. Yukimura respondió con fuerza, como si sintiera que la otra persona no había entendido nada. ¿Qué sentido tiene preguntarme eso? Bueno, quizás es algo como, estudió muy duro durante las vacaciones de primavera o algo así. La respuesta de Karuizawa hizo que Yukimura se irritara cada vez más. Esto no es algo que se pueda hacer en poco tiempo. Aunque hubiera estudiado a un nivel más alto de lo que podría imaginar, no explica cómo fue capaz de resolver preguntas que están más allá del conocimiento de un estudiante de preparatoria. Si ni siquiera puedes entender eso, entonces mantén tu boca cerrada. Su respuesta contundente irritó a Karuizawa también, y todo se acercó gradualmente al punto de ebullición. No sé nada de eso. Entonces, ¿puedes dejar de enfadarte tan fácilmente? ¿Me estás haciendo enojar? Sí, no es raro que estés descargando tu ira en Karuizawa-san. Maesono inmediatamente respondió a Yukimura, ayudando a Karuizawa. Karuizawa, que había conseguido un aliado, se dio la vuelta inmediatamente y empezó a indagar en lo que Yukimura había dicho. Tienes una gran boca, pero no podría ser que no entendieras la pregunta. Tal vez solo tú no pudiste resolver la pregunta, pero la pregunta en sí misma no era tan difícil, ¿verdad? Karuizawa sabía en el fondo que sus palabras eran muy inverosímiles, pero no cambió su actitud, porque sentía que tenía que hacer el papel de tonta aquí. Sin embargo, a medida que la atmósfera se calentaba en la escena, las dudas que rodeaban a Ayano Kouji inevitablemente se hicieron más profundas. ¿Ya lo olvidaste? La pregunta era tan grande que ni siquiera Sakayanagi e Ichino se pudieron sacar una nota perfecta. Entonces, tal vez él solo sabía esa pregunta por casualidad. Acabo de decir, Yukimura ya había superado el reino de la ira y había llegado al punto de la impotencia. Y entonces, para organizar sus emociones, comenzó a explicar yo, bueno, básicamente, ese tipo, probablemente podría ser bueno en matemáticas en un grado increíble. Creo entonces, ¿cuál es el problema? Eso es lo que dije, que era un genio de las matemáticas, ¿verdad? Ese no es el punto principal. Si ese es el caso, entonces ese tipo, perdón por interrumpir. Tuve un pensamiento. Justo cuando la conversación estaba tomando un giro inesperado, Minami Setsuya se lanzó a la pelea. El hecho de que Ayano Kouji consiga una puntuación perfecta es realmente confuso, y no creo que haya nada extraño en lo que dijo Yukimura. Es solo que, no está sucediendo esto demasiado de repente. Después de todo, nunca antes había conseguido una puntuación asombrosa. Esta vez la declaración fue como si se añadiera a lo que Yukimura había dicho, pero lanzando dudas desde una dirección diferente al mismo tiempo. Por eso me preguntaba, Ayano Kouji hizo algo sospechoso. Lo que comenzó a surgir en la mente de Yukimura y de muchos otros estudiantes fue la idea de que Ayano Kouji es un genio de las matemáticas. Sin embargo, también surgió otra opinión que rechazaba esa idea directamente. La duda de comillas, y si no lo hizo con su propia fuerza, definitivamente es posible. Como ver el papel de preguntas previamente o algo así. Recuerden, eso no ocurrió también en el primer año, fue un examen que preguntó exactamente lo mismo que en los años anteriores. Recordando esto, Kanji que dijo eso en voz alta. Hace un año, en la primavera, su compañero de clase recibió las preguntas de un estudiante de tercer año. Era un examen extremadamente difícil, pero si podías recordar las respuestas, cualquiera podía obtener una alta puntuación, pero asumiendo que las preguntas eran exactamente las mismas que las del pasado. No es raro que no nos diera esa información, y también es raro que nadie en las otras clases lo haya notado. Al escuchar la declaración de Ike, Miyamoto señaló con calma las partes que no podía aceptar. Entonces, es el método que no debe ser nombrado, sabiendo de antemano la respuesta a la pregunta. Hacer trampa. ¿Cómo podría siquiera hacer trampa? Si Nohara, que estaba a su lado, le preguntó eso en respuesta a su vaga declaración, hackear las computadoras de la escuela y robar las respuestas o algo así. No es posible, es tan estúpido como lo que dijo Karuizawa. Yukimura tenía dolor de cabeza, ante el ya inmanejable desorden de la clase.
Sin embargo, milagrosamente, fue a través de este tema especulativo que el tiempo comenzó a fluir con fuerza. El calor de la discusión se centró en la posibilidad de que Ayano Kouji no hubiera resuelto el problema con sus propias fuerzas, sino que obtuviera la respuesta de alguna otra manera. Teniendo en cuenta que nunca antes había obtenido una calificación alta, este era el curso natural de la discusión. Pero el que invirtió la dirección fue Sudoku Ken, que había estado escuchando en silencio hasta entonces. Se puso de pie, y su imponente cuerpo de 186 centímetros de altura atrajo instantáneamente la atención de toda la clase. Parece que se están emocionando bastante, pero no hay ni una pizca de evidencia de que Ayano Kouji haya hecho trampa, ¿verdad? No saquen conclusiones precipitadas, cuando la persona en cuestión no está aquí. Las palabras en sí mismas eran perfectamente razonables, pero el hecho de que esas palabras salieran de Sudou sorprendió a todos. En particular, Ike, que había sido un buen amigo de Sudou durante mucho tiempo, no parecía contento. ¿Qué quieres decir, Ken? No me digas que te pones de parte de Ayano Kouji. Eso no es lo que quiero decir. Solo pensé que era más probable que obtuviera esa puntuación perfecta con sus propias habilidades. La segunda mitad de lo que dijo no fue tan clara, pero sin embargo expresó su opinión. Si hablamos de habilidad, su puntuación académica en OA el mes pasado fue menor que la mía, ¿verdad? Hubiera sido imposible si no estuviera haciendo trampa. Miyamoto, que había mirado los datos recién actualizados de la OA después de clases, lo dijo como si ya hubiera decidido que Ayano Kouji hizo trampa. Eso solo significa que es diferente del año pasado. Cualquiera puede crecer. No es justo como dice Sudou-kun. Después de todo, la capacidad académica de Sudou-kun también superó la de Miyamoto-kun. Las agudas críticas de Kei avergonzaron a Miyamoto por un momento. Hace un año, llamar a Sudou el peor de todo el año no era una exageración. Pero ahora, después de que se actualizara la OA, su capacidad académica había subido de repente a 54. Solo era un punto más que los 53 de Miyamoto, pero seguía siendo más alto. Bueno, eso es porque Sudou estudió mucho, reconozco su crecimiento, pero Ayano Kouji está creciendo demasiado, y muy rápido así que por eso hay una posibilidad de que se esté conteniendo, como Koenji. Ahora, el punto anterior de Karuizawa de ser un genio de las matemáticas comenzó de nuevo. Parecía que la conversación había dado un giro completo, y se dirigía hacia una dirección aún peor. Bueno, ¿no es eso un problema todavía mayor? No significa que no contribuyó a la clase. Puntos que podrían haber sido obtenidos, pero no los consiguió. Si realmente estaba ocultando su fuerza, entonces no habría nada malo en lo que Ike acaba de decir. Sudou y los demás, que siempre tuvieron una buena relación en su círculo de amigos, estaban a punto de verse sumergidos en una lucha interna. Juzgando que no podían dejar que esto se prolongara más tiempo, uno de los estudiantes actuó como árbitro. Calmémonos todos un poco, no podemos resolver el problema solo acalorándonos, ¿verdad? En un momento en que la atmósfera de la clase estaba empeorando, Hirata Yousuke intervino y presionó el botón de pausa. Hirata, que normalmente tomaba la delantera en la unificación de la clase, se mantuvo en silencio hasta el final. Esta vez, decidió esperar hasta que estuviera seguro de lo que la clase estaba considerando, lo que estaban pensando, antes de actuar para romper el estancamiento. Hirata habló primero con Sudou con delicadeza. Sudou-kun, ¿no es casi la hora de tus actividades en el club? Ahora que lo dices. La realidad despertó a Sudou de repente. Sé que te preocupa este tema, pero hay muchas cosas que son desconocidas en este momento. No creo que sea bueno dejar que las actividades de tu club se vean afectadas por la mera especulación. Ya sabes que la excusa de llegaré tarde solo esta vez no funcionará, ¿verdad? Hirata juzgó que el objetivo principal por ahora era reducir el número de estudiantes en el aula. Calmó a Sudou y a los demás, que se habían puesto tan nerviosos que se habían olvidado de sus actividades en los clubs. La introducción de la OA había hecho que el número de estudiantes preocupados por sus calificaciones se disparara, incluyendo a Sudou. Sudou recogió su mochila en silencio, después de echar una breve mirada a la espalda de Suzune, que no había dicho una palabra en todo el alboroto, y salió del aula. Los otros estudiantes que pertenecían a clubes siguieron su ejemplo. Yo también tengo que ir. Lo siento, te dejaré a Keisei y a ti. Sí, Miyaki. Hasta luego. Miyake, que era miembro del grupo Ayano Kouji, recogió sus cosas del club de tiro con arco y dejó la turbulenta atmósfera del aula, con Sakura Ayasebe despidiéndole. Aunque hubo algunos estudiantes más que se fueron, más de la mitad de la clase todavía permanecía en el aula.
Parte 1. Nuestra clase D acaba de terminar su primer examen especial después de llegar a segundo año. Aunque me herí la mano izquierda en el conflicto contra Ousen, me las arreglé para eliminar el riesgo de ser expulsado. La herida, que fue el precio que pagué por ella, tardaría un tiempo en sanar, pero no se pudo evitar. Bajo la vigilancia de Tsukishiro, salí de la sala de recepción, y tan pronto como la puerta se cerró dejé salir un breve respiro. Y ahora, mi rutina diaria de una despreocupada vida estudiantil finalmente regresaría, como si la situación actual permitiera estos pensamientos ingenuos. Además, el entorno actual ya había empezado a alejarse de la vida cotidiana. A los ojos de muchos estudiantes, ser llamado para hablar con el director interino era algo sorprendente. Mientras pensaba en ello, tuve que aceptar la realidad delante de mis ojos, la realidad sobre la que no podía hacer nada. Solo podía concluir así: me escapé a esta escuela, pero ahora había una cadena que me seguiría para siempre. Después de todo, la única forma de librarse de ella era ser expulsado. ¿Terminaste de hablar? Bueno, sí. Chabashira-sensei, que estaba esperando no lejos de la sala de recepción, se unió a mí casualmente. Estaba un poco abatido, mirando la figura de Chabashira-sensei, pero no dejé que se me notara en la cara. Por ahora, Tsukishiro no sabía que estaba trabajando con Chabashira-sensei, que es la profesora de la clase 2D, y Mashima-sensei de la clase 2A. En esa situación, Chabashira-sensei me estaba esperando aquí después de que me convocara Tsukishiro. ¿Qué era eso sino algo poco natural? Si pensaste que era el deber de Chabashira-sensei como profesora de la clase convocarme, supongo que no era un problema, pero este es Tsukishiro, así que no puedo descartar la posibilidad de que esta sea una de sus trampas. Por eso, mi intención era que ella se marchara sin volver a verme. Para una pareja de profesor y estudiante ordinaria, sería anormal que el profesor esperara al estudiante. Si estuviera más tranquila, Chabashira-sensei podría haber llegado a esa conclusión por sí misma. Debió estar influenciada por el hecho de que obtuve una calificación perfecta en matemáticas, y que hice pública parte de mi fuerza. No es que no pudiera entender su inquietud, pero esto fue un descuido de su parte. En su defensa, ella y yo tenemos ideas muy diferentes de ese hombre. Para Chabashira-sensei, lo más importante es que está conectado con el padre de uno de sus estudiantes. Después de todo, ella no sabe nada sobre los antecedentes de la habitación blanca, así que es excusable. Es natural que nuestro sentido de la precaución y simpatía hacia él difiriera, y por eso, no haré ningún comentario al respecto. Lo único que podía hacer ahora era salir de la escena lo más rápido posible, así que seguí caminando hacia adelante. Serás un poco famoso de ahora en adelante. Me preguntaba qué diría, y resultó ser sobre eso. No estoy muy contento con ello, pero era una medida necesaria. Solo puedo asumir que esto está dentro de los límites de lo permitido, ignorando a los estudiantes de las otras clases por un momento. ¿Cómo vas a explicarlo a tu clase? Siempre has hecho todo lo posible por intentar parecer discreto, pero de repente obtienes una calificación perfecta en ese difícil examen de matemáticas. Por supuesto que ahora no te dejarán en paz. Te has preparado para este escenario con anticipación. Ignoré sus palabras mientras pensaba en qué hacer el resto del día. Dejé mi mochila en el aula, así que tengo que volver. No sirve de nada actuar por anticipado. Empezaré desde este escenario. Decirle a mis compañeros por adelantado que iba a obtener una puntuación perfecta en matemáticas en el examen especial habría sido algo cuestionable. Esto va a ser difícil para ti. Prepárate para ser bombardeado con preguntas. Ya lo sé. Si ya tienes alguna idea de lo que va a pasar, no podrías dejarme ir ahora. Podemos parar aquí. Si de ahora en adelante camino solo con una profesora, atraerá mucha atención innecesaria. Lo sé, lo sé. Chabashira-sensei murmuró mientras se dirigía a la oficina. Lucía como si estuviera haciendo todo lo posible para suprimir sus emociones, pero pude ver fácilmente que estaba desbordante de alegría. Comparada con el resto de los profesores, era la que más distancia mantenía de sus alumnos, pero en realidad, podría ser la más cercana. Fue precisamente por los arrepentimientos que tiene desde que era estudiante que sus sentimientos difíciles de reprimir salen a la luz. Frente a un estudiante promedio, su cara de póker sería suficiente, pero para mí, era simplemente cómica. Ser fácil de manipular es una ventaja, pero ahora solo se estaba interponiendo. No tiene sentido desperdiciar mi energía en Chabashira-sensei, así que la lancé al fondo de mi mente por el momento. Después de eso, traté de llamar a Orikita, y aunque se comunicó, ella no
contestó. Entonces traté de enviarle un mensaje de texto, pero no lo leyó. No se puede evitar. En este momento, Orikita será la persona más útil para resolver la situación. Debido al año pasado, su participación en el duelo de matemáticas y los asuntos relacionados con el consejo estudiantil, explicar un poco la situación permitiría algo más de flexibilidad. Si fuera posible, me hubiera gustado prepararme un poco primero, pero resulta que tendremos que hacerlo de improviso. Ya podía ver mi aula. Me pregunto, ¿cómo estará el aula justo después de que saliera mi calificación perfecta en matemáticas? Lo ideal sería que casi todos los estudiantes hubieran vuelto a sus dormitorios como de costumbre. Tan pronto como volví al aula, pude ver que la escena frente a mí difería de lo que esperé. Habían pasado unos 30 minutos desde que fui convocado por Tsukishiro. Normalmente, la gran mayoría de los estudiantes ya habrían dejado la escuela. Sin embargo, aunque los únicos estudiantes en el aula son los que no tienen actividades del club, todavía quedan bastantes. Su objetivo era evidente. Tenía que ser yo. Para aquellos que experimentaran la atmósfera de la escena y la forma en que me miraban, estaba claro como el día. Orikita, que no había respondido a mi llamada antes, también estaba aquí. Orikita evaluó la situación mejor de lo que yo esperaba. No tuve tiempo de expresar mi gratitud, porque tan pronto como entré, una horda de estudiantes se me echó encima. El que lideraba la carga era un miembro del grupo Ayano Kouji, Keisei. En marcado contraste con la alegría de Chabashira Sensei, su expresión era algo resentida. Siento no haber podido hablar contigo cuando me llamaste antes. Keisei quería hablar conmigo justo después de clases, pero la aparición de Orikita lo interrumpió. Así que primero me disculpe, por eso está bien. Supongo que ahora tienes tiempo. Tengo algunas preguntas que quiero hacer. Haruka y Airi, que también eran del grupo Ayano Kouji, se reunieron a su alrededor. Akito no estaba allí, debido a las actividades del club que había mencionado antes. Y una gran parte de los otros espectadores también levantaron las orejas y observaron la situación. ¿Qué pasa con los 100 puntos en matemáticas? Revise las calificaciones de todos los de segundo año con la OA, e incluso Ichinose y Sakayanagi no obtuvieron calificaciones perfectas. Eres el único en todo el año. Normalmente, solo obtener una buena puntuación en un examen no crearía este tipo de ambiente. Pero este examen era una bestia completamente diferente. En particular, cuanto más capacidad académica tenía un estudiante, más podía captar la anormalidad de obtener una puntuación perfecta en este examen. Daba la impresión de que incluso aquellos que eran demasiado débiles académicamente para entenderlo ellos mismos también habían comprendido esa anormalidad después de que los estudiantes a su alrededor les hablaran de ello sobre eso. Mis ojos se dirigieron a Orikita, cuyo asiento estaba en la primera fila, para pedir ayuda. Bueno, déjame explicarte esto. Normalmente a esta hora, Orikita habría regresado al dormitorio, pero debe haber visto la situación con los estudiantes restantes en el aula y decidió quedarse. Un juicio acertado. Debido al hecho de que su atención estuvo sobre mí todo este tiempo, no necesité confirmar con ella que se había quedado para tratar de ayudarme a suavizar las cosas. Para ayudar a captar la atención dispersa, se puso de pie y se acercó a mi lado. Estoy preguntando a Kiyotaka. Keisei expresó su intenso disgusto con Orikita, que había intervenido como un extraño innecesario. Sí, pero, Yukimura-kun, soy la única que tiene las respuestas que buscas. ¿Qué quieres decir? Debido a que utilizó una expresión deliberadamente misteriosa, Orikita se las arregló para llamar la atención de Keisei y de todos los demás estudiantes con una sola frase: Yukimura-kun y yo no. Todo el segundo año fue incapaz de obtener esta puntuación perfecta, así que como pudo Ayano Kouji-kun lograrlo. ¿No creen que eso sea inconcebible? Orikita dirigió la pregunta a Keisei, pero todo el mundo en el lugar definitivamente lo pensaba también. Así es. Para ser honesto, mi cabeza es un desastre. Ya lo dije antes, ¿verdad? Las preguntas al final del documento eran imposibles de resolver. Pero Kiyotaka las hizo todas como si no fuera asunto suyo, y no puedo entenderlo. De hecho, cuando el examen concluyó, recuerdo que parte de la clase se quedó muy sorprendida con el contenido del examen. Empezando por Keisei y Yousuke, los estudiantes con las mejores notas discutían las preguntas más difíciles.
El tema se había extendido incluso al grupo de Aya no Kouji, y recuerdo que en lugar de dar una respuesta clara sobre si lo había resuelto o no, esquivé vagamente la pregunta. Kiyotaka debe saber muy bien que nadie en la clase puede resolver esos problemas. Sin embargo, ni siquiera lo vimos presumir de cómo los resolvió. No es extraño. Hasta parece que tiene algo que no puede revelar. Tal vez hizo algo malo, y sabía las respuestas desde el principio, o algo así, y hizo trampa. Por supuesto, no es sorprendente que quieras pensar eso. Horikita tomó las palabras eufemísticas de Keisei y las dijo sin rodeos. Keisei miró hacia otro lado avergonzado, pero Horikita continuó con el tema. En esta situación, es difícil no sospechar. Si yo fuera un estudiante que no supiera nada, definitivamente me sentiría de la misma manera, y creería que Aya no Kouji-kun estuvo haciendo trampa en secreto. Sin embargo, ese no es el caso. Horikita tomó un respiro, y miró a los estudiantes que la estaban observando. Planeo explicar lo mismo a las personas que no están aquí ahora. Para resolver el misterio de la calificación perfecta de Aya no Kouji-kun, tendremos que volver a la primavera del año pasado. La primavera del año pasado. En otras palabras, la época en la que llegamos por primera vez a esta escuela. Desde ese entonces ya cambiamos de asiento, pero debe estar fresco en tu memoria que hasta hace poco, éramos compañeros de asiento, no mucho después de que empezara la escuela. Cuando hablaba con Aya no Kouji-kun, descubrí que es extremadamente bueno en lo académico, incluso mejor que yo, mejor que tú en lo académico. Espera un momento. Recuerdo que los resultados de Kiyotaka son casi normales desde que empezó la escuela. Lo siento, pero no veo que sea digno de una atención especial. No es su nota en la O a una C, en promedio general. Incluso la aguda pregunta de Keisei, que provenía de su clara memoria del pasado, no perturbó a Horikita. Por supuesto, eso es porque mi estrategia ya estaba en marcha antes de que se completara el primer examen. Cuando Horikita dijo eso, se alejó de mí, hacia el atril. Esto pretendía cambiar la atención de todos los estudiantes. Ella debe haber hecho esto para alejar la atención de mí. Pensé que me ayudaría, pero la forma en que lo hizo fue mejor de lo que esperaba. Desde el principio tuvo el conocimiento para obtener puntuaciones perfectas en matemáticas. Como lo supe antes que nadie, pensé en una pequeña estrategia aún. Una pequeña estrategia. Keisei no tendría solo una o dos preguntas. Tenía que preguntarse cómo había obtenido ese conocimiento. Pero por ahora, Horikita se alejó de eso, y continuó con el tema, no sobre cómo había obtenido ese conocimiento, sino sobre por qué era necesario ocultar mi excelencia académica. Horikita simplemente lo trató como un punto focal para atraer la atención de los demás sobre este punto. En abril pasado, los de la clase D nos alegramos de haber recibido una suma de dinero tan grande. Me avergüenza decir que yo también fui una de ellos. Pero a su vez tuve la sensación de que algo inesperado iba a suceder. Durante ese momento, le pregunté a Aya no Kouji-kun, que se sentaba a mi lado, si podía contenerse en el examen. ¿Podrías llamar a esto una táctica de reserva o una carta de triunfo? Por supuesto, le dije, que lo mantuviera a un nivel que no retrasara la clase. Y así es como su habilidad académica fue calificada con una C por la escuela. Horikita hizo girar la capacidad académica totalmente poco notable que había mantenido hasta ahora como parte de una estrategia elaborada. Por supuesto, si la gente mirara cuidadosamente lo que pasó hace un año, algunos definitivamente lo encontrarían raro. El hecho de que Horikita en ese entonces no era alguien que pudiera llevarse bien con los demás. ¿Cuál fue el momento exacto en que Horikita se dio cuenta de que yo era bueno en lo académico, etc.? Había agujeros por todas partes. Sin embargo, para la mayoría de la gente, los recuerdos de hace un año son de un pasado lejano. A diferencia de los intensos eventos que están grabados en el propio hipocampo, esa escena no causó una profunda impresión, por lo que se puede olvidar aún más. Solo un puñado de personas sería capaz de recordar esos eventos como si fuera ayer. La mayoría diría, así fue, y usaría su imaginación para llenar los vacíos de la memoria. Por supuesto, no pasaría para personas como Keisei que tenían un fuerte sentido de desconfianza. No dejó de lado a Horikita, y fue tras las partes que serían difíciles de explicar. Tus palabras son apenas convincentes. Si tenías dudas sobre las reglas de la escuela, sería beneficioso para la clase en su conjunto que él obtuviera una mayor puntuación desde el principio, ya que obtuvo un puntaje perfecto en el examen. Obtener una A o A más en habilidad académica no es imposible. Podrías decir que solo son las notas de una persona,
Pero incluso eso, podría haber aumentado lentamente el número de puntos de nuestra clase. Keisei expresó que era completamente incapaz de comprender las ventajas de esta estrategia de reserva. Si solo miráramos los puntos de clase delante de nosotros, eso estaría bien. Pero si hubiera hecho todo lo posible desde el principio, ¿qué crees que le habría pasado a Aya no Kouji a estas alturas? No, para ser más exactos, ¿cómo crees que sería su futuro? Ante la desconfianza de Keisei, Orikita improvisó y se puso manos a la obra sin huir. Ella era tan elocuente que fue como si hubiera planeado todo esto desde el principio, como creo que hubiera sido su futuro. Como no lo entendía, Keisei repitió la pregunta, así que Orikita comenzó a explicarlo. Sigamos con lo que dijo Yukimura-kun, y asumamos que Aya no Kouji-kun hubiera hecho todo lo posible desde abril del año pasado. Si ese fuera el caso, entonces para mayo, Sakayanagi-san, Ichinose-san, y Ryugen-kun definitivamente se habrían enterado de su nombre. Si ignoraban a la persona que era la mejor en matemáticas en todo el año escolar, se convertiría en un obstáculo. Para ellos tarde o temprano, no sería sorprendente que alguien se moviera para intentar que lo expulsaran. Entonces, estás diciendo que la gente podría haberlo elegido como objetivo, ¿correcto? Cualquier cosa puede pasar en esta escuela. Después de todo, incluso hubo un examen que expulsó a la gente por la fuerza a través de una votación dentro de la clase. Y de hecho, en ese momento, Aya no Kouji-kun estuvo en riesgo de caer debido a la estrategia de Sakayanagi-san. Aunque eso fue cuando él era completamente promedio y fue casualmente elegido como un chivo expiatorio, es posible que realmente estuviera dirigido a él. Orikita estaba diciendo que de acuerdo a la situación, el que sería expulsado podría haber sido yo en lugar de Yamauchi. No, eso está mal. Si Kiyotaka hubiera sido serio desde el principio, incluso si hubiéramos puesto a Yamauchi y a él en diferentes extremos de un equilibrio, el resultado habría sido claro como el día. No sé. Para evitar ser expulsado, Yamauchi habría sido más cuidadoso al hacer sus movimientos, y la estrategia de Sakayanagi habría sido más compleja y difícil de comprender. Además, Yamauchi-kun tenía al menos más gente cerca de él que Aya no Kouji-kun. Como las cosas puestas en ambos extremos de la balanza serían diferentes, las opiniones seguirían ese cambio. Si continuaba así, terminaría siendo nada más que una discusión por discutir, por lo que Keisei no pudo investigar este punto en profundidad. Incluso si sacaba a relucir alguno de los otros exámenes, la lógica sería la misma aún. Entonces, ¿por qué está revelando esto ahora? Si revelan descuidadamente su fuerza, los resultados serán los mismos. Él ha estado llamando la atención ahora que de repente mostraste su fuerza a todo el mundo, y pronto podría convertirse en un objetivo. Keisei pensó que no había diferencia en los riesgos de ir con todo desde el principio y de ir con todo ahora. Pero Orikita esperaba que dijera eso, y no mostró signos de pánico. No, hay una gran diferencia entre mostrar su fuerza hace un año y revelar su fuerza ahora. En el último año, la unidad de nuestra clase D ha crecido a pasos agigantados, y cada uno de nosotros ha crecido en fuerza individual. Nos hemos vuelto capaces de tomar las decisiones correctas. Estoy seguro de que si se hubiera mirado a sí mismo hace un año, Keisei lo habría visto de la misma manera. No es solo Aya no Kouji-kun. Digamos que sí, no está aquí, pero sería más fácil de entender con el ejemplo del Sudoku-kun. El año pasado, por estas fechas, era difícil de mirar, y sin duda la mayor carga para nuestra clase. Pero ¿qué pasa ahora? Aunque todavía quedan restos de su naturaleza salvaje, ha mejorado dramáticamente. En términos de habilidad académica, ha mostrado un crecimiento sobresaliente, y con sus ya excelentes habilidades físicas combinadas, su evaluación de OA a partir de mayo es incluso más alta que la tuya, Yukimura-kun. Keisei todavía estaba por encima de él en abril, pero con este examen, Sudou cambió las tornas. Ella golpeó a Keisei con el hecho irrefutable de la puntuación de la evaluación general de la OA. Cuando entramos en esta escuela, alguno de nosotros tenía la fuerza o la voluntad de proteger a Sudou-kun. Para aquellos estudiantes que habían discutido si debían abandonar a Sudou, y que ni siquiera se molestaron en pensar en formas de salvarlo, habrían sido capaces de intentar seriamente proteger a un compañero de clase. Eso es lo que Orikita quiso decir. Sin embargo, si Sudou estaba en problemas ahora, Keisei definitivamente se devanaría los sesos junto con los demás para pensar en una estrategia para protegerlo. Pero ahora, si alguien tiene su atención en Aya no Kouji-kun, podemos trabajar juntos para protegerlo. Así es.
como lo he juzgado, y por eso he hecho pública la verdadera fuerza de Ayano Kouji-kun, y he comenzado a elevar la fuerza general de nuestra clase. Ya había algunos estudiantes que habían aceptado lo que decía. Sin embargo, más de la mitad de los estudiantes todavía tenían dudas. Por otra parte, Horikita no tenía el material para poder convencer a todos, ya que toda la historia estaba barnizada con mentiras, era inevitable que quedara mal en algunos puntos. Por supuesto, no era como si fuera imposible hacer una tregua por ahora. Sin embargo, las cosas serían diferentes si tuviéramos un respaldo mucho más fuerte. Después de confirmar que la mayor parte de la atención estaba en Horikita, miré a Yousuke, el chico que disfrutaba de la confianza absoluta de la clase. Aunque Yousuke estaba frente a Horikita, ocasionalmente fingía mirar a su alrededor mientras me observaba. Luego, cuando juzgaba que no se notaría, me miraba a los ojos. Al igual que con los otros estudiantes, había muchas cosas que no le dije a Yousuke. Si hubiera sido cualquier otro estudiante, probablemente sospecharían o dudarían de mí tanto, como Keisei y los otros, y se unirían a ellos para lanzarme fuertes preguntas. Pero no tenía nada de qué preocuparme solo de Yousuke. Él le daría la más alta prioridad a lo que fuera mejor para la clase en su conjunto. En la situación actual, incluso sin que se le dijera, entendía claramente cuál era su papel. Entiendo, aunque sea un poco, esta estrategia de reserva tuya, Horikita. Sobre esa base, tengo otra pregunta. ¿Es Ayano Kouji sobresaliente solo en matemáticas? No puedo comentarlo en este momento. Horikita respondió con calma a la pregunta de Keisei. El estudiante conocido como Ayano Kouji Kiyotaka, ha mostrado todo el alcance de sus habilidades, o todavía se está conteniendo, no importa cuál sea la verdad real, podemos ocultarla para asegurarnos de que Ayano Kouji siga siendo una espina clavada para las demás clases. Eso, ya veo. Entiendo claramente lo que Horikita-san está tratando de decir. Justo cuando Keisei estaba a punto de presionar a Horikita, fue alcanzado por el fuego de cobertura de Yousuke, que había estado observando desde el principio. Y entonces Yousuke lentamente se abrió camino hacia el lado de Horikita. No lo entendí al principio, pero he estado escuchando la discusión, y ahora lo entiendo. Es cierto que un enemigo cuyas habilidades son desconocidas puede ser peligroso. Entonces querrán saber más e intentarán reunir información. Pero si ni siquiera nuestros propios compañeros de clase saben la verdad, será inútil que sigan investigando. Al transmitirlo lúcidamente a todos a su alrededor, apoyó a Horikita y llenó los huecos en sus argumentos. Juzgando que Yousuke era su aliado, Horikita se unió a él y estuvo de acuerdo. Sí, de todas formas, él está destinado a atraer la atención en el futuro, así que usémoslo por completo. Dejar que nuestros oponentes lo vean como un factor desconocido es el mejor curso de acción. Puede que incluso haya estudiantes afuera escuchándonos ahora mismo. Este es ese tipo de escuela. Todos miraron hacia el pasillo. ¿Era el estudiante conocido como Ayano Kouji solo bueno en matemáticas, o su excelencia se extendía a las otras asignaturas? Engañaremos a las otras clases y les haremos preguntarse sobre la amenaza que debería ser considerada. Al mezclarse con las de Yousuke, las palabras de Horikita se hicieron inmediatamente más pesadas. Horikita-san es realmente buena. No, estoy un poco conmovida. En ese momento, Kei golpeó con una declaración casual. No lo crees también, Shinohara-san. Entonces buscó la aprobación de su amiga, Shinohara. Creo que ella estaba tratando de dividir la atención de los otros, alejándola de mis habilidades y elevando a Horikita, también. Aunque no le había dado a Kei una señal o instrucciones como lo hice con Yousuke, ella instantáneamente entendió lo que tenía que hacer y lo hizo. Eso es. Siento que he estado viendo a Horikita-san y Ayano Kouji-kun hablando en secreto durante mucho tiempo, pero resulta que en realidad solo lo hacen por la clase. Cuando llegó por primera vez a la escuela, Horikita no hablaba con nadie más que conmigo. Este hecho, al final, resultó ser un material útil, y ahora, parece que nos dio un sentido de credibilidad. La brillante forma en que Yousuke y Kei nos cubrieron subrepticiamente tuvo un efecto sobresaliente. La mentalidad de grupo de si Yousuke y los otros piensan que es verdad, entonces debe ser verdad. También estaba funcionando poderosamente una estrategia para ocultar nuestra fuerza. Eso es cierto, las otras clases también deben estar bastante sorprendidas ahora. Incluso Keisei, que había sido suspicaz hasta ahora, no era una excepción. Aunque no entendía completamente la situación de la escuela, pensé que mantener un plan de respaldo sería bueno. No sé si esto es afortunado o desafortunado, pero Ayano Kouji-kun es malo para comunicarse, y no le gusta destacar.
Por esas razones también, quise que lo ocultara. Horikita expresó que la estrategia era posible porque nuestros dos planes se alineaban. Luego apartó la mirada de Keisei y se dirigió a la clase. Ese es el secreto de cómo Ayano Kouji-kun obtuvo una puntuación máxima en matemáticas. Perdón por sorprenderlos a todos. Horikita solo tenía una oportunidad, y sobrevivió maravillosamente y prevaleció. Pero si los dejamos quedarse por aquí demasiado tiempo, las preguntas podrían empezar a brotar de nuevo. Creo que sería mejor si lo dejamos así por ahora. Como dijo Horikita-san, las paredes tienen oídos. Yousuke cerró el tema limpiamente, y explicó a los demás por qué sería malo seguir hablando así. Cuanto más inteligente fuera el estudiante, más dudas tenía. Pero al mismo tiempo, cuanto más inteligente fuera, más probable era que se diera cuenta de que esta no era una conversación que debíamos tener aquí. La prueba de esto fue que incluso el interminable ataque verbal de Keisei se detuvo. En cierto modo, se podría decir que este encuentro desvió sus dudas hasta cierto punto, y gracias a los logros de Horikita que superaron mi imaginación, sería más fácil para mí actuar en el futuro. Aunque mostrara mi fuerza fuera de las matemáticas, podría explicarse por el hecho de que la había estado ocultando. La preparación que ella hizo aquí fue crucial. Le agradezco sinceramente que se ocupara de esto sin prepararse conmigo previamente. Parte 2. La clase después de terminar. Los estudiantes se dispersaron, dando la bienvenida al final del día escolar. Agradeceré a Horikita y Yousuke otro día. Podrían haber entendido lo que pretendía, ya que Horikita fue la primera en irse. Mientras tanto, Yousuke se reía con las chicas, con Kei en el centro cuando empezaron a salir del aula. Como de costumbre, recogí mi mochila, me mezclé con todos y salí al pasillo. Mi día habría sido considerado como terminado. Pero la situación ahora no era tan simple. Aunque es suficiente para que todos entiendan los puntos principales, los problemas personales son diferentes. Unas cuantas personas me persiguieron de inmediato. Lo supe sin pensar lo que eran miembros del grupo Ayano Kouji. Entre las personas que se acercaban por detrás, había alguien en la parte delantera cuyos pasos sonaban intensos. No había necesidad de mirar atrás para saber cuánta frustración había acumulado que hice y fingí no darme cuenta y continué caminando hacia adelante. Después de un rato, me habló Kiyotaka. Me detuve un poco después de que me llamaran. Mirando hacia atrás, los tres todavía tenían expresiones rígidas. Volver sin siquiera decir hola, ¿no es un poco cruel? Haruka, la más franca del grupo, habló con fuerza, representando tanto al severo Keisei en el frente como a la preocupada Airi en la parte de atrás. Expresó lo que ambos querían decir. Esto pareció tener un efecto, ya que el emocional, Keisei, que estaba a punto de estallar, mantuvo su boca cerrada, por el momento. Después de tomar un respiro, dijo esto una vez más. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Si es para ocultar información como dijo Horikita, significa que no confías en nosotros en absoluto. Aunque reconoció las declaraciones de Horikita hasta cierto punto, todavía parecía insatisfecho. Eso es lo normal. Es como si yo aplastara los sentimientos de Keisei mientras él me enseñaba amable y seriamente. Como tenían claro este punto, Haruka y Airi también lo seguían. La manera fácil de terminar con esto era echarle toda la culpa a Horikita. Pero no podía soportar hacerle eso, ya que ella me ayudó de forma crucial justo antes. No, este sentimiento es innecesario. Es necesario pensar en el futuro. Keisei es un excelente estudiante, y no es uno de los lentos de la clase para juzgar con precisión las situaciones. Pero si no lo acepto positivamente, solo lo haré llevar una fuerte carga psicológica de ahora en adelante. Y si no puede funcionar correctamente, será perjudicial para la clase. Tampoco sería bueno para Horikita, que llevaba las riendas del poder. Siempre he confiado en ustedes. Pero juzgué que no revelarlo a nadie era mejor para el plan futuro. Es porque he estado tan cerca de ustedes que he tenido que reprimir mi deseo de contarles y mantenerme callado. En lugar de culpar a alguien más, le dije a Keisei que era mi decisión. A pesar de que se acercó agresivamente, viendo que dudaba en decir lo que quería después de escuchar a Haruka, hacer esto le haría no tener más remedio que mover sus emociones a un lado. Entiendo completamente su enojo por este incidente. Después de todo, esto está relacionado con el grupo con el que eres más cercano, e incluso me has dado clases particulares. Lo siento mucho. Cualquiera se sentiría incómodo si la persona a la que enseñas escondiera que es mejor que tú. Y supongo que Haruka y Airi a su lado sentían lo mismo. Haruka escuchó mi disculpa desde el costado, y no dijo nada más.
Quizás juzgó que tenía que dejar que Keisei pensara, y lo digiriera por sí mismo. Así que guardó silencio. Para ser honesto, todavía estoy enojado. Podrías haberme dicho desde el principio que no necesitabas que te enseñaran, que podrías haber pasado el examen sin problemas, y que podrías haberlo manejado por tu cuenta. Tienes razón. Para Keisei, mi situación y antecedentes no importaban. Es natural que quisiera que se lo dijera desde el principio y basado en lo que Horikita dijo. Seguirás conteniéndote después de esto, ¿verdad? Si no me dices en qué tema te vas a contener, no puedo confiar completamente en ti. De ahora en adelante, Keisei siempre tendrá sus dudas. Cosas como, en qué es bueno este tipo, y en qué no es bueno. Como alguien que enseña a otros, tenía que pensar mal en tener a alguien igual de extraño a él cerca. Quiero salir de este grupo. Bueno, mentiría si dijera que no tengo ese pensamiento. Yukimu, ¿hablas en serio? Haruka, que había permanecido en silencio, habló. Después de todo, es imposible permanecer en silencio después de escuchar eso. Sí, hablo en serio. Hasta que escuché la explicación de Horikita, estaba decidido a irme porque no creía que se pudiera confiar en Kiyotaka en absoluto. Pero, a pesar de ello, después de estar en el mismo grupo durante tanto tiempo, todavía puedo entender algunas cosas. Sé que Kiyotaka no es una mala persona. Como escondía algo por el bien de toda la clase, es comprensible que no quisiera decírselo a nadie. Kiyotaka podría haberme dicho que no necesitaba tutoría, es cierto, pero es malo con las palabras. Así que no podía decirlo. También puedo entender eso. Keisei apretó los puños y lo dijo sin tratar de ocultarlo. Es que necesito algo de tiempo para ordenar mis pensamientos. Al decir eso, Keisei suspiró fuertemente. A propósito, no hay ninguna ventaja en llevar esto más allá. Al final, lo que quería decir, lo que quería expresar es: no importa incluso si escondes tu fuerza en otras áreas. No es como si estuvieras reteniendo a la clase como Quenji. Así que nadie tiene derecho a quejarse. Si continúo criticándote con fuerza, el ambiente se volverá aún peor. Podría decirse que la persona más insatisfecha y poco convencida, Keisei, eligió suprimir esos sentimientos por el bien del grupo Ayano Kouji, así como de sus compañeros de clase. Aunque mi lado racional lo tenga claro, no puedo reprimirlo emocionalmente, así que tendré que reflexionar sobre ello. A continuación, reconocer la parte de tu fuerza que has revelado como algo real. En cuanto a las otras materias, seguiré usando mi suposición anterior de que eres aceptable, y seguiré dándote clases particulares. Está bien así. En una situación en la que nuestra amistad podría colapsar, esta fue definitivamente una propuesta valiosa. No tenía razón para rechazarla. Así que asentí con la cabeza y acepté directamente. Gracias, Keisei. Elegí expresar mi gratitud con palabras. Airi, que había sido testigo de todo, finalmente encontró el coraje para hablar. ¿Qué tal si ustedes dos se dan un apretón de manos de reconciliación? Un apretón de manos de reconciliación, eso está bien. Al escuchar la propuesta de Airi, Haruka expresó su aprobación. Sintiendo que la pesada y deprimida atmósfera se disipaba gradualmente, Keisei inmediatamente sacudió la cabeza. No, es vergonzoso. Haruka agarró rápidamente la mano derecha de Keisei, que quería negarse. También me agarró la mano derecha básicamente al mismo tiempo. Muy bien, reconcíliense. Diciendo eso, nos juntó las manos, obligándonos a estrecharlas. No preparamos nuestras manos para estrecharlas, así que solo se tocaron. Si no estrechan las manos, no las soltaré. De acuerdo, ya sé. Tal vez el hecho de que su mano tocara la mía en este apretón de manos a medias fue aún más humillante, ya que Keisei cedió al final. Con eso, los dos nos dimos la mano, un símbolo de nuestra reconciliación oficial. Me parece bien, pero Akito todavía no sabe nada. Miyaki seguramente no será un problema. Creo que aceptará a Kiyopon como algo normal, ¿verdad? Eso es verdad. Keisei pensó un poco, llegó rápidamente a la misma conclusión después de pensar en su imagen de Akito. Bueno, todo ha vuelto a la normalidad. Se siente que nos hemos quitado un gran peso de encima, ¿verdad? Haruka y Airi se miraron. Ambas estaban de acuerdo. En cualquier caso, te has convertido en una celebridad tan rápidamente, Kiyopon, que Haruka me miró como si recordara algo, y se puso tiesa. Los tres esperamos a que continuara, pero no parecía que fuera a hacerlo. ¿Qué pasa, Haruka-chan? Airi, preocupada por la Haruka que dejó de moverse, le dijo algo. En ese momento, continuó, como si la magia se hubiera deshecho. Bueno, no es nada. De todos modos, va a ser difícil
para ti ya que ahora eres una celebridad. No es un poco excesivo sacar una nota máxima. Sakayanagi, que fue segunda en el año, obtuvo 91 puntos. Después de que Keisei me reconociera, sus preocupaciones cambiaron a otra cosa. Hablando de Sakayanagi-san, ella obtuvo puntuaciones similares en todas sus asignaturas, ¿verdad? Airi trató de recordar. Obtuvo 91 puntos en matemáticas, y sorprendentemente, tuvo puntajes similares en las otras materias. Considerando la dificultad de los exámenes, era una estudiante que sin duda era muy buena en lo académico. En todo el año, ella era definitivamente la segunda, solo, por detrás de mí. Lo que era más impresionante era que no había estudiado en un ambiente extraordinario como la habitación blanca. En ese caso, no era una exageración que se llamara a sí misma una genio. Sé que ella es inteligente, pero desde la introducción de la OA, su fuerza se ha hecho más evidente, aunque había arrepentimiento en su voz. Keisei reconoció honestamente la fuerza de Sakayanagi. No había necesidad de dudar de sus altas calificaciones en el pasado, pero su fuerza ahora había alcanzado otro nivel. Se había contenido a propósito, o había empezado a estudiar después de clases. No importaba qué, no hay duda de que se había convertido en un problema más grande que antes, e incluso más, en un oponente al que teníamos que vencer como conmemoración de nuestra conciliación. ¿Por qué no nos reunimos en el centro comercial Keyaki una vez que las actividades del club de Miyagi terminen? No hubo ni una sola persona que rechazara la sugerencia de Haruka. Parte 3. A las 7 de la mañana, frente al centro comercial Keyaki. Llegué aquí antes que ellos y los esperé en silencio. Como el que causó el caos, pensé que sería mejor no hacer esperar a nadie, especialmente hoy llegué demasiado pronto. El reloj ahora mismo marcaba las 6:30. Sin embargo, no me pareció que la espera fuera dolorosa. Más bien, no sería muy exagerado llamarlo una de mis habilidades especiales. Fue agradable tener algo de tiempo para vaciar mi mente. Sin embargo, aunque no era un precio pequeño, las cosas se convirtieron en algo problemático. En otras palabras, el hecho de que estuviera solo atraería la atención. Aparte de los de tercer año, mis notas podían ser vistas por todos, así que la atención de todo el año pronto estará sobre mí. Me temo que los ojos inquisitivos de mis senpais y kawais estarán sobre mí por un tiempo. No tenía nada que hacer por el momento, así que me quedé ahí parado. De repente, mi teléfono vibró, y lo saqué, notando un mensaje del grupo Ayano Kouji. Airi dijo que estaba saliendo del dormitorio ahora. Los otros 4 habían leído el mensaje. No les dije que ya estaba aquí, así que me limité a mirar sus respectivos estados. Ayano Kouji-kun, ¿estás esperando a alguien? Como estaba inmerso en mi teléfono, no presté atención. Fue Ichinose quien me llamó, así que levanté la cabeza. Estaba acompañada por su compañero de clase Kansaki. Aunque la escuela se enorgullecía de su gran área escolar, los lugares a los que iban los estudiantes eran limitados. Como resultado, si esperabas en la entrada del centro comercial Keyaki, un lugar que muchos estudiantes frecuentaban, toparse con gente que conocías era normal. Estoy esperando a mis amigos para ir a comer. ¿Qué tal ustedes? No había nada que esconder, así que respondí honestamente. Ichinose y Kansaki respondieron juntos al mismo tiempo, sin siquiera intercambiar miradas. Estamos haciendo algo parecido, ¿no? Sí. Kansaki contestó bruscamente, pero su mirada estaba más enfocada en Ichinose que en mí. Algo parecido, pero incluso si algo era similar, también es diferente. Oye, vi los resultados de tu examen. En realidad obtuviste una calificación perfecta en matemáticas, es increíble. A juzgar por la OA del año pasado, no deberías tener la fuerza para obtener una puntuación perfecta. Ichinose no planteó ninguna pregunta sobre que yo oculte mi fuerza. Kansaki, por otro lado, se opuso a ello, no escondiendo su disgusto en sus palabras en lo más mínimo. Hay muchas razones para esto. Solo después de discutir con mis camaradas decidí ocultar el hecho de que soy bueno en matemáticas. Lo expliqué así. Si se tratara de Ichinose y Kansaki, entenderían la situación hasta cierto punto. Deberían ser capaces de usar su imaginación para reforzar lo que dije para hacerlo más completo. Normalmente, explicarlo así sería suficiente. Pero esta vez, la aguda mirada de Kansaki no se desvaneció. Así que estás diciendo que lo has estado ocultando todo este tiempo. Parece que eres más problemático de lo que pensaba. Kansaki-kun, no lo digas así. No importa de qué clase sea, tendrán sus propias ideas, y por supuesto, sus propias estrategias. Kansaki aceptó la crítica de Ichinose como algo natural. Eso es cierto. No usó trucos sucios como lo hizo Ryugen.
No obstante, hay algunas cosas que no me gustan de él. Ichinose, debe ser muy consciente del hecho de que no es nada fácil ser capaz de resolver esa cuestión extremadamente difícil, para obtener la máxima puntuación. Dice que sigue las instrucciones de su camarada, pero, Kanzaki estaba a punto de continuar, pero Ichinose lo detuvo con un raro tono contundente. Aya no Kouji-kun no es nuestro enemigo. Ichinose estaba muy insatisfecha con la actitud agresiva y espinosa de Kanzaki. Es cierto que ese tipo de actitud es rara para Kanzaki, pero si tuviera que elegir quién tenía la actitud correcta, definitivamente elegiría a Kanzaki, que estaba en guardia. Nuestra alianza se ha disuelto. No hay duda de que la clase 2D es nuestra enemiga, eso es. Pero no tiene sentido que nos involucremos en una disputa sin sentido. Esto no es una disputa, solo es necesario que conozcamos la verdadera fuerza de nuestro oponente. Aya no Kouji-kun ocultó el hecho de que es bueno en matemáticas. Este es un hecho que fue ocultado. Kanzaki dio un paso adelante. Ahora la distancia entre nosotros era menor que la distancia entre él e Ichinose. Entonces, ¿qué más? ¿Solo son matemáticas? No, no puede ser solo matemáticas. ¿Qué otras habilidades estás ocultando? ¿Escondiste esas piernas de las que estás tan orgulloso durante el festival deportivo del año pasado por órdenes de tus camaradas? A la clase B. No, a la clase C. Lo peor es que aún tienes otras fortalezas escondidas. Sin embargo, hay un límite para los resultados de los exámenes. No importa lo bueno que seas estudiando, lo máximo que puedes conseguir en una asignatura es 100 puntos, y la nota más alta es A+. Aunque obtenga calificaciones máximas en todas ellas, no hay mucha diferencia entre él y Sakayanagi-san, la segunda del año. En realidad, solo había una diferencia de 9 puntos entre Sakayanagi y yo. Aunque tuviéramos la misma diferencia en las 5 asignaturas, solo sumaría 45 puntos. Ichinose no pensaba que eso fuera una gran amenaza. Nuestras calificaciones generales en la clase C son mucho más altas que eso. La diferencia de puntos de Aya no Kouji-kun después de mostrar su verdadera fuerza, solo tenemos que compensar eso con toda nuestra clase. Eso podría ser cierto si es solo un examen escrito, pero, deberíamos parar aquí, Kanzaki-kun. También sabes que esto no es algo sobre lo que debamos discutir acaloradamente aquí, ¿verdad? Ichinose, que siempre había sido pacifista, estaba preocupada de que si seguíamos discutiendo intensamente frente al centro comercial Keyaki, que es un lugar muy concurrido, tarde o temprano, caeríamos en el caos. Perdí la calma. Kanzaki, quizás pensando que continuar la discusión aquí no resolvería el problema, cerró la boca y desvió su mirada impotente. Me iré primero. Con eso, Kanzaki dejó a Ichinose aquí, y rápidamente desapareció en el centro comercial Keyaki. Lo miramos tranquilamente cuando se iba. Lo siento, pero dada la situación actual, Kanzaki-kun definitivamente no tiene mucha paciencia. La clase B, que siempre había mantenido su posición, ahora cayó a la clase C dado el fracaso del estilo de lucha que había funcionado hasta ahora. Toda la clase no tuvo más remedio que cambiar de dirección. En esta situación, es comprensible que sea así, o más bien, la Ichinose que aún podía ser agradable conmigo en esta situación es la que es diferente. Kanzaki empezaba a pensar que debían abandonar su ingenuidad en el futuro, y tenía razón. Soy yo la que está equivocada. Ichinose no era completamente ignorante de lo que Kanzaki estaba pensando, pero aunque lo supiera, decidió mantenerse fiel a sí misma. Había un mundo de diferencia entre eso y no saber nada más que aferrarse obstinadamente a su propio rumbo. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Sí, me dijiste que me aferrara a mis compañeros y siguiera adelante, ¿verdad? Puede que aparezcan estudiantes que quieran cambiar a su clase a partir de ahora, como Kanzaki, o puede que haya algunos que estén descontentos contigo y quieran detenerte. Tal vez incluso algunos que traicionarán a la clase. No será sorprendente pensar que algunos harán lo que sea solo para hacer un cambio. La clase 1B, la clase que tú sola protegiste, esa clase ya no existe. De todos los estudiantes de la clase 2C, esas palabras eran las que más resonarían con Ichinose. No importa lo que pase desde aquí, quiero que confíes en tus compañeros. Pongan su seguridad primero y continúen la lucha. Está bien, definitivamente voy a protegerlos. Si llega el momento en que alguien de mi clase tenga que irse, creo que seré la primera. No estaba siendo audaz, Ichinose seguramente lo hará. Tomaría la responsabilidad de la recesión de la clase y elegiría dejar la escuela primero. Me siento aliviado de escuchar eso, pero hay una cosa con la que estoy insatisfecho.
De alguna manera no entendió la indirecta al inclinar ligeramente la cabeza. Nunca dejaré que te expulsen. Había una necesidad de hacerla recordar lo más importante. Para este año, es de suma importancia que siga corriendo hacia adelante sin parar. La miré a los ojos, encendiendo un fuego ardiente en el fondo de sus pupilas. Lo que recibió no fue oscuridad, era una luz que nunca se desvanecería. Si existía la posibilidad de que la luz se extendiera en la dirección equivocada, la tomaría yo mismo. Eso, sí, definitivamente, me quedaré. Me miro y murmuró, avergonzada. Tú, eres realmente increíble, Ayano Kouji-kun. Pensar que has conseguido una puntuación perfecta en un examen tan difícil, dijo mientras miraba hacia otro lado como si tratara de cambiar de tema. Aunque puede ser mi única característica rescatable en la escuela, a pesar de eso, sigue siendo asombroso. Solo significa que tienes un arma que no perderá ante nadie más. Tú también eres igual. Sin duda, tú también tienes un arma así y eso estaría bien, pero faltaba gente a su alrededor que pudiera usarla de manera competente. No era que no estuviera bendecida con buenos compañeros de clase, era debido a las desventajas de esta arma. La habilidad de Ichinose para incluir a la gente era lo suficientemente fuerte como para matar las individualidades de sus compañeros. Dependían de los demás. Por lo tanto, el círculo vicioso les hizo perder todavía más su individualismo. Necesito irme pronto, ya estuvimos demasiado tiempo aquí, y me siento mal dejando que Kansaki me espere. Asentí con la cabeza y la despedí, observando su figura alejarse. Pensando que era casi la hora de encontrarnos, saqué mi teléfono de nuevo para confirmarlo. ¿De qué hablabas? Con Ichinose-san hace un momento. De repente, la voz de Haruka vino desde un poco más lejos. Miré, y Akito, Keiseiji y Airi habían llegado, mirándome de manera similar. Lucía como si los otros miembros del grupo ya se hubieran reunido mientras hablaba con Ichinose. Mi calificación perfecta en matemáticas no es de extrañar. Después de todo, cuanto mejor seas en lo académico, más conscientes serán de ello. Tan pronto como lo expliqué con una razón sensata, Keisei inmediatamente pareció entenderlo. Pero había algo raro en Haruka. No preguntó más, y rápidamente volvió a su expresión habitual. Mañana, a partir del 2 de mayo, daríamos la bienvenida a la llegada de la Semana Dorada. Los estudiantes aprobaron sus exámenes especiales sin problemas, así que estoy seguro de que todos disfrutaremos de las vacaciones sin preocupaciones. Parte 4. Esa Semana Dorada terminó en un instante, y volvimos a nuestra vida escolar. El escenario seguía siendo el mismo, pero la vida cotidiana empezó a cambiar lentamente. Hey. Por la mañana, justo después del descanso, Sudou fue la primera persona con la que me encontré, cerca del casillero de zapatos de la escuela. Fue solo un encuentro con un compañero de clase, pero también era parte de esa vida cotidiana cambiante. No ha sido fácil para ti durante un tiempo. ¿Estás bien ahora? No hay problema. Es igual que antes. Pasé la Semana Dorada sin problemas, ya veo. Sabes, estas vacaciones pasaron muy rápido. Caminé codo a codo con Sudou hacia el aula, quien ajustó su ritmo de caminata al mío. Como tenía que salir del aula para sus actividades en el club, Sudou debió oír los detalles de Ikeundou después. No necesitaba decir lo que pasó en ese salón, ya que él debía haber entendido todo así. Que ocultabas el hecho de que eres bueno estudiando por la estrategia de Suzune, ¿verdad? Asentí con la cabeza un poco en señal de conformidad, y Sudou hizo un poco de pucheros. Miró hacia otro lado y se giró hacia adelante. Bueno, ustedes dos han sido muy unidos desde que empezó la escuela. Un poco tarde, pero lo entiendo, no nos llevábamos bien. En todo caso, al principio era más bien como si quisiéramos mantener nuestra distancia. Fue así, lo siento, no me pareció de esa manera. Eso fue porque Sudou veía a Orikita como una persona del sexo opuesto. No tenía sentido que lo señalara, así que descarté sus palabras. Me enteré de ello por Yosuke después. Le hablaste bien de mí, ¿verdad? No puedo decir que te estaba encubriendo, solo estaba exponiendo los hechos. ¿Los llamas hechos? Pero tampoco sabías la verdad en ese momento. Claro que sé eso. Sudou se enfadó un poco y volvió a hacer pucheros. Y habló de nuevo. Era un secreto que eres un genio de las matemáticas, pero el hecho de que seas bueno en las peleas es también un secreto. Para Sudou, este aspecto es más importante que la parte de las matemáticas. No sé lo que quieres decir. Fingí no entender de qué estaba hablando. Sin embargo, Sudou ya no es el tipo de persona que se echa atrás al oír eso. No te hagas el tonto conmigo. Me peleé con Ousen, así que lo tengo claro.
Su fuerza sobrehumana es lo más importante, y es más rápido que cualquiera con el que haya peleado hasta ahora. Honestamente, es un monstruo. Sudoku dijo que fue precisamente porque se enfrentó a él que pudo experimentarlo de primera mano. Esa fue la primera vez que me sentí asustado en una pelea. Todavía ahora su cara sonriente está grabada en mi cerebro. Al detenerse, se golpeó la sien con el dedo índice izquierdo 2 o 3 veces. ¿Estabas asustado? Sin embargo, luchaste valientemente por Horikita. Bueno, no había otra opción. Ese tipo tiene más que unos pocos tornillos sueltos. No podía negar eso. Por lo que he visto de cerca, la obsesión de Ousen por la violencia es realmente extraordinaria, pero tú también tenías una oportunidad de ganar, ¿no? Unos días antes, Sudoku fue noqueado por Ousen solo porque cayó en una trampa. En una situación que requería mantener a su oponente en la mira, Ousen usó a Horikita como cebo para hacer que Sudoku mostrara su lado indefenso. Resultó ser fatal para Sudoku, y terminó la pelea con su derrota. Quién sabe, en una pelea real y seria, no creo que pueda ganar contra él. Sudoku definitivamente no es débil. Si Sudoku, que tiene una excelente habilidad física y coordinación, habla así de Ousen, entonces no es alguien con quien se pueda jugar. Incluso, personas, cuidadosamente seleccionadas como el hermano mayor de Horikita, Horikita Manabu, que había estudiado artes marciales, o Albert, que nació con un cuerpo extraordinario, no podrían vencer a Ousen en una pelea. Hey, no es eso de lo que quería hablar. Mis asuntos no importan. En ese momento, Sudoku me miró a la cara. Tú superaste la fuerza de ese monstruo de Ousen y lo detuviste. No me equivoco, ¿verdad? Algo como use más poder de lo que normalmente puedo sin duda ya no funcionaría con Sudoku. Es natural para él asociar eso con, este tipo también obtuvo una calificación perfecta en matemáticas, así que no es sorprendente. Y había cosas que él podía ver solo por su afecto a Horikita. ¿Y estás seguro de que no fue solo un malentendido, Sudoku? Sí, así es. Sudoku agarró mis bíceps con su mano derecha. Para confirmar lo poderosos que eran mis músculos, Sudoku los agarró ligeramente varias veces y dijo, tengo esta sensación desde el año pasado, cuando te vi en la piscina. Ni siquiera participabas en ninguna actividad de club, pero tenías un cuerpo súper musculoso. Es difícil de decir con la ropa puesta, pero estos músculos firmes no los tendrías sin un entrenamiento considerable. Sudoku se ha centrado en su cuerpo y ha entrenado con regularidad. No tiene sentido tratar de engañarlo más. Decir algo como que hago ejercicio por mi cuenta después de salir de la cama no tiene ninguna posibilidad de convencerlo. No estaba simplemente mirando. Cuando me tocaba así, mi propio cuerpo le decía la verdad. Hablando de eso, tu fuerza de agarre cuando lo medimos antes del festival deportivo era de unos 60 kilogramos, ¿verdad? Sudoku gradualmente pensó en el año pasado. Esa vez, ya pensaba que era increíble, pero te estabas conteniendo. ¿Cuánto puedes agarrar exactamente? ¿Quién sabe? Honestamente no lo sé. No lo sabes. No recuerdo haber medido nunca mi fuerza de agarre adecuadamente. ¿Cómo es posible? Tenemos evaluaciones físicas tantas veces en la primaria y secundaria. Honestamente no lo recuerdo. Por supuesto, había exámenes físicos periódicos en la habitación blanca. Recolectaron muchos más datos que los que miden los exámenes físicos de una escuela normal. Sin embargo, solo el instructor sabía esas cosas. El instructor no se molestaba en decirle a cada estudiante los detalles de sus valoraciones. Y los mismos estudiantes no tenían interés en números que cambiaban cada día. Era porque solo los veían como números que subían o bajaban. Sin embargo, si bien me entrenaba todos los días para mantener mi cuerpo, mi capacidad física disminuía lentamente ahora en comparación a cuando estaba en la habitación blanca. Realmente no lo sabes, dijo Sudoku. Me miraba directamente a los ojos, así que debe haber entendido que no estaba mintiendo en ese entonces. Escuché que una fuerza de agarre de 60 kilogramos era el promedio para alguien de primer año en la preparatoria, así que ajusté mi fuerza a eso. Traté de no sobresalir. Más tarde, me enteré de que era más alta que la media, y recuerdo que me sorprendió un poco. Estoy hablando de ti. ¿Qué tan fuerte es el verdadero tú? Un corazón inquieto lleno de envidia y celos. ¿Qué tan fuerte? Dependiendo de cuál fuera el punto de referencia, la respuesta y la percepción cambiarían con él. Mientras pensaba, olvídalo, no tienes que responder. Sudoku retiró su pregunta como si estuviera rechazando mi respuesta. Aunque le cuente todo sobre mi situación, no es algo que cualquiera pueda entender.
Al final, no es algo que pueda expresarse claramente con solo unas pocas palabras. ¿Poderoso o no? No tiene sentido si no lo veo con mis propios ojos. Soltó mi bíceps que había agarrado antes. Sudoku, al igual que Keisei, comenzó a digerir las cosas por sí mismo, pero ahora entiendo que eres un tipo bastante increíble. Eres muy poderoso. Ayano Koujino, ¿no te molesta que siempre haya estado ocultando mi fuerza? Bueno, al principio pensé, ¿qué pasa con eso? Y entiendo cómo se siente Yukimura. Si me siento como si ya fuera súper poderoso, seguro que no se sentiría bien saber que alguien a mi lado está escondiendo sus poderes y que en realidad es más poderoso que yo. Pero no es que no pueda entender lo que estás pensando, no te gusta destacar, ¿verdad? De alguna manera, he llegado a entender tu postura, supongo. De Sudoku llegó una respuesta que no esperaba en absoluto. Definitivamente sería una mentira si dijera que no me importa, pero hago lo mejor que puedo a mi manera para crecer. Eso no tiene nada que ver con cómo son los demás. Eso es lo que pienso. Ocúpate de ti mismo, no de otras personas. Lo dijo como si se instruyera para convertirse en alguien que fuera lo mejor para él. Además, no importa lo increíble que seas, en el baloncesto, definitivamente soy mejor. Por primera vez hoy, Sudoku se rió con valentía. Fue una declaración llena de confianza, sobre algo que ni siquiera necesitaba confirmar. Por supuesto, es indiscutible. Aunque jugara una o dos veces, el resultado era extremadamente claro. No tenía ninguna posibilidad de ganar. Si es baloncesto, podemos tener un partido en cualquier momento, ahórratelo. No quiero convertirme en tu saco de boxeo. Ja, ja, ja. Veo que lo entiendes. Mientras la gente tenga algo en lo que sea mejor que los demás, su humor se relajará fácilmente. Así que no hablaré de la situación con Ousen con nadie. Siento que esto ha sido muy tosco, pero eso era lo que quería decir. Oye, está bien, lo aprecié desde el fondo de mi corazón, por su consideración hacia mí. Así, no hablemos de Ousen otra vez. Pero puedo preguntar una última cosa, si es algo que pueda responder. ¿No pensaste que le diría a alguien más sobre la pelea con Ousen? Una pregunta repentina, tal vez una que estaba destinada a ser hecha durante la conversación. Si Sudoku no hubiera sido testigo, había muchas posibilidades de que tuviera que obligarle a guardar silencio sobre ello. Por supuesto, por si acaso, pensé en pedirle a Horikita que lo obligara a callar, pero después de esa noche, y la calificación máxima en matemáticas después, podía adivinar lo que estaba pensando por los ojos de Sudoku. Si fuera el viejo Sudoku, probablemente habría organizado algo. Incluso me atrevería a pedirle a Horikita que te diga que te calles. Si fuera el viejo yo, según la evaluación de la OA, el que más crece en la clase D eres tú. A diferencia de la época en la que eras impulsivo, ahora eres capaz de evaluar la situación con calma. Por eso no tomé ninguna medida. Esta decisión se basó en mi propio análisis de Sudoku-ken. Pero si se tratara de otro estudiante como Ikeu Ondoga en esa situación, podría haber evolucionado de manera diferente. Siento que, me están convenciendo. Sudoku tenía una expresión de sorpresa y suspiraba de admiración. Estoy totalmente convencido. No se siente mal saber que tienes una alta opinión de mí. Diciendo eso, Sudoku acercó su cara a la mía. Hay una pregunta más que me gustaría hacer. Suzume, tú no estamos saliendo. Como me alejé de la cara que estaba demasiado cerca, usé una actitud de es la verdad para responderle. Oh. La respuesta instantánea hizo que Sudoku se evadiera un poco. Por eso, bueno, no es como si te dijera que no salgas con ella. Suzume es libre de salir conmigo, o contigo, o con cualquiera si quiere. Pero, bueno, si lo escondes a propósito, entonces no tendré piedad de ti. Bien, sí, por casualidad, eso sucede, te lo diré enseguida. De acuerdo, bien, espera, no, eso no está bien, pero, no, está bien. Ahora que preguntó todo lo que quería preguntar, Sudoku exhaló un suspiro de alivio. Puede que sea frío viniendo de un amigo de Haruki, pero me alegro de que no te hayan expulsado durante la votación de la clase. No hay duda de que eres alguien que necesitamos para ascender a la clase. Hasta luego, Ayano Kouji. Diciendo eso, Sudoku aceleró un poco su ritmo, y se dirigió hacia la clase. Era para ocultar a los transeúntes que estábamos hablando, alguien que necesitamos para ascender a la clase A. Nunca pensé que obtendría semejante evaluación de Sudoku. Sin embargo, yo no soy el tipo de persona que la clase necesita en este momento. No hay duda de que el propio Sudoku es indispensable para la clase.